Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos hoy día un nuevo estudio. Y este nuevo estudio es el libro de Romanos capítulo 8. ¿Ya? Romanos capítulo 8. Veíamos la lección anterior que decía el hombre en su debilidad o la ley no puede salvar del pecado. ¿Ya? Y el capítulo 8 viene con otro subtítulo, libres de la ley del pecado. En la otra Biblia tiene el Espíritu Santo nos da vida. Habla mucho del Espíritu Santo. Y yo voy a usar, para que usted sepa, cuando habla en E mayúscula es Espíritu Santo. Entonces yo le voy a colocar Espíritu Santo. ¿Ya? No sale Espíritu Santo, pero Espíritu. Pero que para mí es importante marcar esa palabra como Espíritu Santo. ¿Ya? Espíritu Santo. Oramos y damos gracias al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este instante. Vamos a leer de tu palabra y gracias y te doy gracias por aquellos hermanos que están escuchando, que están viendo, que nos han seguido, Señor. Te doy gracias por su interés, por querer, Señor, a cada día estudiar, por estar, Dios eterno. Pedimos que tú les seas bendiciendo a cada uno de ellos, bendice su vida, bendice su hogar, bendice sus familias, Dios eterno. Provéele en abundancia, Señor, a cada necesidad que tengan. Y, Señor, también tu Espíritu Santo sea trabajando en su vida. Señor, si en ellos se ha apagado el fuego, si en ellos se ha apagado la fe, Dios eterno, en este instante tú seas sobrando en favor de sus vidas, toca llenas, toca su mente, toca sus vidas, toca sus corazones, Señor. Si se han enfriado, si el ajetreo diario, Señor, ha hecho que pierda la comunión contigo, el conversar, el sentirte, el gozarse en tu presencia, Señor, tú puedas hablar a sus vidas, a sus corazones, tocar, muéstrate en la noche, muéstrate en el día. Dios eterno, háblale, síguelos. Toca sus vidas, Señor, y sorpréndelos con tu bella presencia. Te damos gracias, Señor, por este instante. Vamos a leer de tu palabra. Pedimos tu bendición sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 8 de Romanos, lección número 20. Lección número 20. Dice así, viene con mucha explicación. Acuérdese que habla mucho del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida. En mayúscula voy a marcar Espíritu Santo. En minúscula es Espíritu humano, ¿ya? Espíritu. Pero en mayúscula es Espíritu Santo. 8. Ahora, pues, después que hablaba de una condenación, después que Pablo hablaba de esto de la lucha, de que me doy cuenta, me doy cuenta, hay un raciocinio, pero el pecado en los hombres está sometido, no hay una libertad en ese sentido, pero hay un conocimiento de pecado. Pablo ahora marca la otra circunstancia, la otra parte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y escuche bien, somos libres del pecado y de la condenación. Y esto lo coloca bien claro, ninguna condenación. Podríamos decir de la condenación del pecado, pero quizás del pecado y mucha, en condenación se habría muchas hileras contra nosotros, pero en esto marca no hay ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a los que no andan conforme a la carne. No hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Sino conforme al Espíritu Santo. No andan a la idea de andar pecando libremente. No, ya han sido liberados del pecado.
Ya no están amarrados al pecado, no, sino ahora ellos andan conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en sus vidas, ya está en sus vidas. Y ellos andan conforme al Espíritu Santo. 2. Porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús, Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús, me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Somos libres y no hay condenación. Vamos a entrar de lleno sale mucha ayuda aquí, así que voy a ir de lleno a esto. Y hace un resumen, tiene del 1 al 11, dice, Pablo inicia una descripción de la vida en el Espíritu Santo. Pablo inicia una descripción de la vida en el Espíritu Santo. Primero declara que el Espíritu Santo asegura la victoria y hace posible la santidad. Primero declara que el Espíritu Santo asegura la victoria y hace posible la santidad. El 1. Ahora pues, como empieza a decir, ahora pues, ninguna condenación, debido al hecho de la salvación, por fe solamente, explicado en el 3:21, pero teniendo en cuenta especialmente las grandes líneas de la obra redentora de Cristo Jesús, los cristianos son liberados del juicio de Dios, ¿ya? Los cristianos son liberados del juicio de Dios. La ley, en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Ley del Espíritu de vida. La ley no se refiere aquí a los mandamientos morales escritos en el Antiguo Testamento, sino a la forma como opera el Espíritu Santo de vida. El Espíritu Santo en nuestras vidas, quebrando el dominio de la antigua ley del pecado y de la muerte. Nos hace entender, nos empieza a mostrar, el Espíritu Santo nos empieza a guiar, empieza a trabajar en nosotros. Y como decía, también empieza a decirnos qué es pecado, nos empieza a separar del pecado y nos va llevando en la comunión con Dios. ¡Wow! Cambia el hombre, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra forma de pensar y no vemos a Dios allá lejos, lejos. No, el Espíritu Santo lo sentimos y sabemos que Dios es real. ¿Ah? ¿Por qué es real? Porque está en mí, trabaja en mí, porque ha hecho cambios en mí, no la religión, no, es el Espíritu Santo que ha hecho cambios en mí. Es tan increíble que puedo orar y Dios responde. Es tan increíble que podemos pedir sanidad y Dios responde. Podemos pedir peticiones grandes e imposibles y Dios responde. Podemos orar y sentir su presencia y ahí está Dios. ¿Ya? Y el Espíritu Santo empieza a trabajar muy, muy grandemente sobre nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Quebrando el dominio de la ley, del pecado y de la muerte. Lo ha quebrado. No quiere que volvamos. Es más, nos está preparando el Espíritu Santo para la santidad. Y es más, nos está preparando porque vamos a vivir en santidad. En la vida eterna se vive en santidad. Y ya nos está preparando el Espíritu Santo para ese camino. No nos lleva a la condenación. No, nos quiere llevar a la santidad. Cristo es tan curioso, veía un comentario que lo leí una vez, decía que Cristo nunca vino a decir al mundo, están condenados, se van a ir, no, ya se van a ir, no, eso ya se sabía, Cristo no viene a enjuiciarlo porque ya están enjuiciados, ya están perdidos, ya están condenados, no puede estar acá al rato, están condenados, predicar que están condenados. Está de más si están condenados, tan lejos de Dios.
Por eso el mensaje de Cristo es la salvación, porque ellos están condenados, pero el mensaje es la salvación, es un mensaje diferente. ¿Qué sacaríamos de predicar? Están condenados, tan condenados. Están condenados y no hay por dónde decirle que están sin condenados, están condenados. Pero Cristo viene a hablar de salvación, viene a hablar de salvación. ¡Wow! 3. Porque lo que era imposible para la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ya? Era imposible, éramos débiles, pero Cristo también vino en un cuerpo mortal para condenar al pecado. Si hubiese venido un cuerpo glorificado, el pecado hubiese dicho, no, pillería, no se puede así. ¿Cómo vas a pagar por ello? ¿Cómo vas a decir que estás igual a ellos cuando tiene ventajas sobre ellos? No, vino igual que nosotros y sin regalía, en un pesebre. En un pesebre nació, ¿ya? Dice, y enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, semejanza porque no venía en ese cuerpo de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué me dice el 3? A ver si me lo explica. Me dice de la siguiente manera, porque Dios, este Nuevo Testamento, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. ¿Ya? Pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana, la ley. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo en condición débil como la del pecador y como sacrificio por el pecado. Y como sacrificio por el pecado. Para de esta manera condenar al pecado en la misma condición débil. Me lo da como mejor explicadito. Y queda mucho mejor explicadito, ¿no es cierto? Bien. Ese es el versículo 3. La ayuda del versículo 3 me dice, aunque dada por Dios la ley de Moisés, era impotente de hacer que la gente cumpliera sus demandas, por ello dependía de la pecaminosa naturaleza humana, porque ello dependía de la pecaminosa naturaleza humana, en semejanza de carne de pecado. La naturaleza humana de Jesús era real, pero sin pecado, semejanza. No habla que era en cuerpo de pecado, no, era semejanza de cuerpo, en semejanza de carne de pecado, ¿ya? Eso le marca esa semejanza. Bien, 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Conforme al Espíritu Santo. ¿Qué me dice la otra versión? Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Pues ya no vivimos según las inclinaciones de las naturalezas débil, sino según el Espíritu Santo. Ya no podríamos decir, ay, que soy yo. No, Dios trabaja en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, nos está afirmando, nos está ayudando. Sí, la palabra habla que hay hermanos débiles en la fe, que hay que apoyar. En la iglesia hay hermanos fuertes, débiles, ¿sí? Tenemos que apoyarles. Hay hermanos más ordenados, otros más desordenados, sí, hay que apoyarles. Hay que estar ahí.
¿no es cierto? Pero no porque no vamos a aprovechar, aquí viene el otro asunto, no nos vamos a estar aprovechando acá, es que soy débil. No, 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 no. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. 5. A ver, ese era el 4. Para que la ley se cumpliese en nosotros, no porque andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo presenta dos estilos de vida que son el centro de toda su argumentación. Uno, andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja. ¿Ya? Andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja. Aquí estamos hablando de la vida vieja, es decir, que un cristiano aceptó al Señor, pero sigue viviendo en sus pecados. ¿Ya? Sigue viviendo los deseos de su vida vieja. Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de una forma que sea agradable a Dios. Aquí hay que tener algo muy en claro. Yo no ando como yo quiero. Algunos dicen, no, yo hago lo que quiero, sí, yo voy a la iglesia, sí, pero no, yo no hago caso. Me leen, pero no encuentro. Yo hago lo que quiero, pero igual voy a la iglesia. Yo ahí me entiendo con Dios. Ahí tenemos que tener cuidado porque es uno, sigo sometido a mis ideas, sigo sometido a mis pensamientos antiguos, que eso es como tener al viejo hombre todavía con esas ideas. O sigo al Espíritu Santo, sigo las ideas del Espíritu Santo. Sigo lo que el Espíritu Santo me está guiando, sigo por donde Dios me está guiando. Personas que dan esas ideas, de seguir su idea, no, yo voy a la iglesia, pero yo hago lo que quiero. No sigo las ideas, pero es decir, como no me someto a nadie. No me someto a nadie. Así que hay que tener cuidado, y estamos hablando de cristianos en ese sentido. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. ¿Ya? E mayúscula. Pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. ¿Cómo me diría acá? Bien, el 5 me dice de la siguiente manera: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil. Mire, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirla. Pero los que viven conforme al Espíritu Santo se preocupan por las cosas del Espíritu Santo. Inclinaciones de la naturaleza débil. Entonces hablamos de la naturaleza débil y en Dios hablamos de una naturaleza fuerte. Sí, si estamos hablando de una naturaleza débil, los que están en Dios no podemos marcarlos también como débiles, sino los que están en la naturaleza de Dios son fuertes. Fuertes porque Dios, el Espíritu Santo, está con ellos, le está enseñando, le está puliendo, le está haciendo que esté en ellos el fruto del Espíritu. Y que el fruto del Espíritu trabaja muy adentro en su carácter, en su forma de ser y en su forma de cómo sale hacia afuera, de dentro hacia afuera. Todo trabaja muy a profundo el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es trabajar muy adentro, mente, corazón, alma, todo hacia afuera. Ese es el fruto del Espíritu. Bien, voy a apurarme. La otra ayuda, Pablo, en el 5, Pablo espera que los cristianos vivan normalmente en las cosas del Espíritu. Pablo espera que los cristianos vivan normalmente las cosas del Espíritu Santo. Esto supone santidad, no solo en la conducta y palabras. Oiga, cuando hablamos del Espíritu Santo, cristianos que viven normalmente, no solo, mire, en conducta, algunos caen en la conducta, otros caen en las palabras, sino también, mire, ahí vamos más profundo,
sino también en los pensamientos que se albergan en nuestra mente en cada momento del día. En cada momento del día. 7 y 8. Vamos a ver. 6. Perdón, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí están los que no se quieren sujetar. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vamos a ver qué dice la otra Biblia. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, y estamos hablando no solamente qué hace, sino se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Mire, hay dos cosas: no quieren y no pueden. ¡Wow! No quieren, no pueden someterse a la ley de Dios. No quieren sujetarse, pero están siguiendo, se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden someterse a la ley de Dios. No quieren. ¡Wow! 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A ver, ¿qué me dice el 8? Los que viven según la carne caracterizan la naturaleza de las personas. Y es una forma más enérgica de describir la actividad de andar en pecado. De ahí que la frase se refiere a los incrédulos, que no pueden agradar a Dios. Esto no se aplica a los creyentes, como demuestra el próximo versículo. Supuestamente los creyentes están bien, pero acordémonos que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Sí, ahí está la otra referencia. Ojalá todos estuvieran en esa comunión, todos estuvieran bien, pero no muchas veces no están todos bien. Avancemos. Ahí me voy apasionando. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Ahí está más que claro. ¡Wow! No, acá la otra Biblia me dice, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes. Y el que no tiene el Espíritu Santo de Cristo no es de Cristo. ¿Ya? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Está ahí el Espíritu nuestro viviendo. Tenemos una vida tanto física, pero también tenemos una vida espiritual, ¿no es cierto? Si está este Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué me dice esta otra versión? Y termino, para no alargarme, me emociono. Ay, miren, escuchen lo que dice. 11. Si el Espíritu Santo de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo
que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes. Es el mismo. ¿Cómo nos ama Dios? Y coloca en nosotros el Espíritu Santo, este cuerpo mortal, que sí tenemos que ser trabajados, porque sí tenemos que entender, por eso tenemos que entender muy claro, no son nuestras obras, ¿qué podemos decir? Lo que podamos hacer para alcanzar la salvación, es por Cristo. Y también, ya no porque aceptemos a Cristo, ya estamos listos. No, no. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y va a sacar todas esas ideas que tenemos que no le agradan a Dios. Nos muestra que es pecado y empieza a trabajar y empieza a producir el fruto del Espíritu. Y el mismo que ha resucitado a Jesús, ese Espíritu Santo, cuando suene la voz del ángel que nos llame como trompeta, ese mismo Espíritu Santo, si estamos muertos, va a tomar nuestro cuerpo y lo va a transformar. Lo va a transformar. Y vamos a resucitar. ¡Wow! Es decir, ya estamos siendo preparados. Estamos siendo preparados. Está nuestra vida siendo trabajada para estar en esa eternidad. Para estar en la vida eterna. ¡Wow! Hermoso. Hermoso y especial. Pero los que no quieren someterse, los que están bajo, oiga, a mí me gustó mucho lo que decía esto, los que están bajo sus inclinaciones débiles, el 7, los que no se preocupan por seguir, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Ni quieren y no pueden someterse a su ley. Hermoso. Qué bello, que el Señor les sea bendiciendo. De ahí seguimos para adelante. Tiene como subtítulo Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Después tiene otro subtítulo del 18, dice, versículo 18, del sufrimiento de la gloria. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros y el Señor pueda bendecirle día tras día. Gracias.